Cannabis contra Felinos, avanza el equipo de Chapulines. Chapulines al número 14, adentro. Adentro, señoras y señores. 5-9 el marcador, se va preparando Cannabis contra Felinos. Después San Pablo contra Aztecas. Viene Setmas con la pelota de 3. Lanzamiento de nada, recupera. Ahí el equipo de Chapulines, el número 9. El encargado de conducir la pelota. Avanza el 9. Balance al 9. Bonita triangulación. Lanzamiento, no hay nada. Solamente aguantando la falta. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. 2 minutos en el reloj. 5-9 el marcador. 5-9. Siguiente partido sería en el orden Cannabis contra Felinos. Cannabis contra Felinos. Siguiente partido. Para que se vayan preparando. Partidazo que se nos viene. Cannabis de Tlahuitoltepec. Felinos de Totontepec. Felinos de Totontepec contra Cannabis de Tlahuitoltepec. Terminando este partido. Setmas contra Chapulines está en desarrollo en este momento. Setmas contra Chapulines. Nos habíamos quedado que se va a la pintura el número 9. Ese 9 prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. 10-5 el marcador. Rápidamente reacciona Chapulines. Viene el segundo intento. Esta no la aprovecha. La pelota en poder del equipo de Setmas. El número 6 con la pelota. El 6 buscando por dónde. Observa el número 7. El 7. La pelota se escurre. Y manotazo para seguir. Perteneciendo a Setmas. José con la pelota. Ahí buscando para el 10. Para José el número 6. Nuevamente para el 11. La media vuelta para el 7. Hay un contacto. Le van a dar 2 posibles. El número 11. Alto Pro. Alcanzó a tocar al jugador. Por eso hay una marcación y vienen 2 posibles para check número 7. Prepara, metralla, punta adentro. Ahí está el marcador 6-10. Viene el segundo intento. Prepara, punta, fuego, adentro. 7-10 el marcador. Faltando segundos para que se termine la primera parte. Avanza el equipo de Chapulines. El número 7 con la pelota. Buscando al 11, al 10, al 10, al 10. Bonita jalada, bonita canasta. Cuánto más necesitaba caer las canastas. Viene Setmas, quería meter la velocidad, pero no. Viene el número 7 de 3, me parece lanzamiento, no hay nada. La pelota ya lo tiene Chapulines. Le mete velocidad ahí por donde para el 7. El 7. Se acabó el tiempo, 7-12. Vengan los aplausos, querido público. Están jugando bien bonita ahí las 2 quintas. Están Chapulines contra el equipo de Setmas. Siguiente partido se va preparando Cannabis de Tlahuitoltepec contra Felinos de Totontepec. Totontepec, Villa de Morelos. Sería el siguiente partido después de este bonito encuentro. 7-12 el marcador, es la primera mitad. Adelante, Demo. Llegamos a la segunda parte. Un partido bastante peleado. 7-12. La tiene Chapulines hasta este momento. Vamos a ver. Ahí el equipo de Setmas tratando de acercarse en el marcador. Todavía 8 minutos en la segunda parte. Vamos a ver entonces. Aquí viene el número 10 Juan ahí. Setmas intentando con el 6. Otra vez al 10. El 10 por allá encuentra el 7 se puede retirar y lo está fallando y es balón para el equipo de Chapulines. Estos muchachos que viven allá en el monte, por allá andan saltando. Estos Chapulines allá entrenan y también hacen violación los Chapulines. También hacen violación. Bueno, pues entonces viene el equipo de Setmas en este momento. Vamos a ver el 10 por acá, intento de 3. Adentro la bola se acerca peligrosamente a 2 puntos ahora. Ahí ya se puso peleado el encuentro. Ya está el equipo de Chapulines. Le come
asegurando el marcador, pero en esta ocasión este Chapulín no viene muy fino. Vamos a ver el siguiente tiro. El número 11 apunta adentro la bola ahora sí, hasta con la mano lo está siguiendo. Ahí está el equipo de Chapulines a 3 puntos. Está ganando el encuentro de más ahora. Un intento de 3. El partido se ha empatado, señoras y señores. Está empatado 13-13 y viene el 11 y se carga y tira de adentro la bola. Este Chapulín voló y cuidado que roba la bola del equipo de Chapulín. Viene ese pase en este momento. Entonces para el equipo de Celtas vamos a ver el número 6, el 6 al 10, el desplaca, casi pierde la bola, cuidado con el público, cuidado por allá, el balón todavía para Celtas, está pidiendo tiempo fuera y vamos a ver el equipo de Celtas aquí, el número 10, ofensivo señoras y señores, ofensivo, abrió el codo, más de lo permitido, por eso se marca y se sanciona con una falta y el tiempo fuera en la bola. El 4 con el 36 todavía intentando. 13-15 todavía la tiene Chapulines. Todavía no está ganando. Y cuando vemos llegar a la banda Filarmónica Municipal allá en el kiosco, vamos a ver entonces aquí que hace el equipo de Chapulines. Tiene la posesión de bola, era marcado personal. Ahora viene cada quien lo hace para atrás y agarraron pareja. Ahí está Max soltando la bola. Este no es una alternancia, es para Chapulines. Sigue siendo para el equipo de Chapulines. Y aquí entra el 11 Brandon. Ahí al 10, el 3. ¡Adentro la bola! Ahí aumenta la ventaja nuevamente para Chapulines. 18-13. El balón. Parecía no. Entonces dice el árbitro que fue con una falta. El marcador 13-18. 2-24 minutos para la viene el número 6 acá. Encuentra un libre. El 15 que hace. El 13-3. No hay nada. El rebote lo tiene. El Chapulín. El Brandon acá. Se tira falta. Es tirable esta falta. 13-18. Podría aumentar la ventaja. Vamos a ver el Chapulín 11. Ahí adentro la bola. Ya calibró. Ya dio la distancia. Por lo tanto, el segundo tiro. Está fallando el rebote de el Chapulines. Ahí saca la bola. Por lo tanto, es para el equipo de Celtas. Y hay tiempo fuera en la bola. Tiempo fuera. 13-19. 13-19. Cuando hay corporativos Chapulines próximos finales. Cuando hay ventaja de más de 4 puntos, no es cronometrado. Esto se explicó en la junta previa. Por esto el tiempo sigue corriendo. Más de 4 puntos no es cronometrado. Menos de 4 puntos sí. Se cronometra, por supuesto. Y este tiempo fuera va avanzando normalmente. Vámonos entonces. 13-19 fue un foul flagrante, un foul intencional. Por eso viene la línea este número 10. Y el marcador 13-14-19. 5 de diferencia.
Ahí está. Ahora sí está la 4. 15 a 16 a 19. 15 a 19. Ahí está la pelota de 5 segundos. El tiro que llega. El reloj de Chapulines. Chapulines de la contrata. Mira el que toca la bola. Ahí comete falta. Parece. Y entonces será para el equipo de Chapulines. Falta. Acumulativos ambos equipos. Acumulativos ambos equipos. Y entonces el equipo de Chapulines, el 7 tiene la bola con el 11. El 11 se escapa. Ahí, mueve la pelota. Le busca adelante con tiempo. Falta ahí. ¿Cuenta la canasta? No. Dice el oficial que falló la serie. Hay tiempo fuera. Tiempo fuera, no, señoras y señores. 15, 19, 11 segundos en la pizarra. 11 segundos es tiempo fuera. Por lo tanto, es tiempo fuera. Es entonces 11 segundos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en 11 segundos? Eso es lo que vamos a ver ahora. El tiempo empieza a correr. Ahí la pierde el equipo de Chapulines. Se escapa el Chapulín 9. Todavía ahí lo prometea para conseguir la falta. 15 a 19 ya se ve complicado. 4 segundos nada más. Ya se ve complicado. Este Chapulín está fallando. Vamos a ver el siguiente tiro. Lo falla también y el rebote lo tiene. Lo tiene Chapulines. Y más. Se acabó. Dice el árbitro. 15 a 22. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Buen partido de básquetbol. Vámonos entonces. Siguiente partido. Adelante, vamos. Siguiente partido, señoras y señores. Cannabis contra Felinos. Cannabis contra Felinos es el siguiente partido en este momento. Otontepec contra el equipo de Tlahuitoltepec. Bonito partido que nos espera. Bonito partido que nos espera entre Otontepec contra el equipo de Cannabis de Tlahuitoltepec. Hace un rato Felinos le ganó a Cáscara de San Juan Juquila Víquez. Así está el panorama, así está el ambiente. Así que ya estamos en los albores de este gran partido. Hay público, se divide entre el box y el básquetbol. Obviamente, para los comisionados que están disfrutando de esta fiesta, cordiales saludos. Ahí están bailando al son de la música. Me parece que es la banda filarmónica municipal, si no me equivoco. Ya están haciendo los reportes, reportando jugadores. Se nos viene Otontepec, Felinos de Otontepec contra el equipo de Cannabis de Tlahuitoltepec. Bajo este nombre de Cannabis contra Felinos de Otontepec. Ya estamos únicamente a la espera. Público al son de la música, al son de la banda filarmónica municipal. Se va a estar jugando este partido. Terminando este partido se viene San Pablo contra Aztecas. Luego Tamix contra Laicans. Todos de la Libre Varonil. Así se está organizando esta bonita tarde. Ahí están los aplausos. Aplausos para la banda filarmónica. Bonito uniforme. Y obviamente para los comisionados de festejo. Vamos a comenzar, señoras y señores. Preparémonos para un gran partido. Por un lado, la juventud a más no poder. Juveniles se van a la
juveniles se van a la cancha de la Escuela Sham. Equipos de la categoría juvenil se van a la cancha de la Escuela Primaria Sham. De este lado está la libre varonil. Decíamos la juventud a tope, donde el cansancio no existe. Por otro lado, entre la juventud y la experiencia, tenemos a Totontepec Villa de Morelos. Ahí todavía una mezcla de juventud y de experiencia. Y de este lado, Cannabis de Tlahuitoltepec, chavos. Juegan bien el básquetbol y hasta el grito de batalla de felinos de Totontepec. Viene Cannabis de Tlahuitoltepec en este bonito uniforme de la marea azul. Totontepec entre el blanco y el rojo. Se viene el brinco entre dos, si hay contacto, hay partido. Contacto con la pelota. Viene el brinco el 13 con el 8. Mijail. La pelota lo tiene Tlahuitoltepec Cannabis. Es el número 5 con la pelota. Abre por un costado para el 8. El 8 buscando a Chano, al 9. El 9 quiere encarar. Prefiere abrir con el 13. El 13 por un costado. Antes, pisando raya y la pelota le va a corresponder a Felinos de Totontepec. Totontepec en el abordaje. El número 5. 5 con la pelota. En Chapodo Che. Buscando a Tilano. Al número 9. Brincando. Número 9 no hay nada. Bonita elevación, pero no hay canasta. Avanza el equipo de Cannabis. Oscar, número 7. 7. Incansable el número 7. Buscando por dónde. Le gusta la velocidad al número 13. 13 va a probar de 3. No hay nada. La pelota se pasea por lo alto. Y ya lo tiene Felinos de Totontepec. Totontepec con la pelota. Salatiel, número 9. El 9. Para Mijail, número 8. El 8. La media vuelta. Hasta lo permitieron. Hay una falta que consigue. La falta. Allí. Para el equipo de Totontepec. Saque por la línea de fondo. Para Mijail, el 8 con la pelota, la detiene por un rato el 5, el 5 amaga, antes cometiendo la violación y la pelota le corresponde al equipo de Cannabis de Tlahuitoltepec, saque lateral a favor de Cannabis, es el 8 con la pelota, el 8 buscando, observando el 9 para el 3 se eleva, lanzamiento, no hay nada, esa pelota se va 0-0 el marcador. 2 minutos están yendo blanco, rompimiento de Totontepec que logra recuperar rápidamente Cannabis con la pelota número 7, Oscar para el número 9, el 9, buscando, observando a quién, qué va a hacer, va a encarar, se mete, la pelota se volvió a salir, así que estamos en blanco, no hay nada para nadie, no están cayendo las canastas, viene el equipo de Totontepec, es el número 5, el 5 con la pelota, buscando a quién encontrar, ya encuentra a Tilano para Salatiel, el número 9, el 9 va a encarar, se trata de meter, así lo hace, totalmente descompuesto el tiro, no tiene Cannabis, Oscar de reversa, algo le pasó que la pelota no se puede acomodar, y pierde la pelota y viene el avance de Totontepec, Salatiel con la pelota, para el 11, a Tilano, para el 5 nuevamente, Mijail, el 8, el 5 de 3, no hay nada, la pelota para Salatiel, lanzamiento, no hay nada, ya se queda en poder, el rebote está con Tlahuitoltepec Cannabis de Tlahuitoltepec, es el 8, buscando, le quitaron velocidad, ahora vamos a ver si hay más certeza, viene Oscar al 6, el 6, se le escurre la pelota, y va a ser para Totontepec, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera porque esto no está funcionando. Ni para Totontepec ni para Cannabis de Tlahuitoltepec, 0-0. Hasta ahorita, siguiente partido San Pablo contra Aztecas. Después Tamix contra Lycans. Son los otros 2 partidos que se nos vienen en esta tarde-noche. Ya empieza a pegar un poquito el frío, así que avanzamos rápidamente. Viene Totontepec, Felinos con la pelota. Este es el número 6, buscando el 5, ahí para quién, para Mijail, el 8 con la pelota, buscando por dónde, ahí viene una marcación de 12 por ahí, no pudo pasar libremente, va
ante el número 13 y la pelota sigue perteneciendo a Totontepec de Morelos. Mijail para Salatiel, el 8, el 6 que viene para el 8, la media vuelta, se va a meter de reversa, no entra nada, ya lo tiene Cannabis, le mete velocidad, es el número 9 para quién, para el 13 se abre por el 5, entra la pelota, no tiene, ahí nuevamente Mijail, avanza Salatiel, atravesando la media cancha, 5 con la pelota, Felinos, buscando por donde la media vuelta, no se lo permitieron, antes, hay una marcación. La falta el número 7 y la pelota le sigue correspondiendo al equipo de Felinos de Totontepec por la línea de fondo. Viene Salatiel, es el 9 con la pelota para el 11, Atilano, es de la experiencia, Atilano antes. Hay una marcación y tiene dos posibles, Atilano 0-0. 0-0 el marcador, 3 minutos en el tablero. Bien, entonces, ahí está. Atilano con el 11, prepara, metralla, no hay nada. Seguimos 0-0. 0-0 el marcador. Viene el segundo intento para Atilano, prepara, metralla, observa, punto adentro. 1-0 hasta ahorita y faltan 2 minutos 40 segundos. Ahí está Oscar, número 7, la media cancha. Este es Cannabis de Totontepec por un costado. A ver si por ahí adentro. 3 puntos a favor de Cannabis de Totontepec. Era el abordaje rápidamente el equipo de Felinos de Totontepec. El número 5 buscando en cara. Ahí la vuelta para el número 9. Salatiel se levanta. No hay nada. Bajo la tabla. Ya está el equipo de Cannabis. Bonito resorteo. Avanza rápidamente Oscar, ¿por dónde el 7? El 7 va a encarar. Prefiere el 13 que viene llegando. Adentro para el número 7. La falta que recibe y tiene un tiro adicional el número 13. Totontepec se fue arriba 5-1. Cannabis de Totontepec va a tener otro posible. A ver cómo le va el número 13 en esta aproximación. Prepara, metralla, apunta, fuego adentro. Lo aprovecha excelentemente. Hay un tiempo fuera porque estamos 6-1. Favoreciendo el equipo de Cannabis de Totontepec. Faltando 1 minuto y 30 segundos. Tiempo corrido. Está sufriendo Felinos de Totontepec. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Felinos. En el número 6, Chavalo, número 6. Observa a Salatiel, número 9. El 9 buscando a Mijail, el 8 con la pelota. ¿Qué va a hacer? Nadie le permite dar la vuelta, se dio la vuelta antes. Por ahí la contención se movió y con eso aprovechó rápidamente el número 8, Mijail. Certero cuando se inspira. Tiene 2 posibles, Mijail, número 8. Prepara, observa, urgen las canastas para Totontepec. Prepara, apunta, fuego. Esta tarde no viene fino. En el segundo intento, 6-1 el marcador. Prepara, observa el panorama, hace una serie de botes. Adentro. 2-6 el marcador, estamos terminando, faltando únicamente 30 segundos. Viene el avance de Cannabis de Totontepec en la primera parte. Oscar, ahí aguantando la falta. Así que el número 9 cometiendo la falta. Va a ser saque lateral a favor del equipo de Cannabis de Totontepec. Viene Cannabis, el 13 que va a ser. Ahí tiene la oportunidad de tirar, si no se va a acabar. El 13 la media vuelta, el 6 va a tirar, se les acabó el tiempo. Se les vino la noche, así que el marcador 6-2. Favoreciendo Cannabis de Totontepec. Venga los aplausos, querido público. Ahí están jugando bonito estas 2 quintas. Enfrente está Totontepec, Cannabis está saliendo respondón. 6-2 proponiendo el partido, lo está logrando. 6-2 ahorita. 8 minutos la segunda parte. Adelante, Temo. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, te dejo en esta. Bien, gracias, Temo, Rodolfo. Señoras y señores, continuamos. El equipo de Totontepec Felinos en poder del esférico.
del uniforme blanco y rojo, el equipo de Tototepec Felinos. El esférico, hay una marcación y es bolita para el uniforme blanco y rojo. La selección de Tototepec Villa de Morelos, hoy presente en ese torneo. Número 9, dirigen al número 4, 8, tira, no molestaron y dice, ¡Pablo ofensivo y vámonos! Pelota que corresponde al equipo de Cannabis. Por técnico, no le gustó a este jugador la marcación. Así es que viene entonces el público también jugando. Así es el esférico. Y le van a dar dos posibles. Este jugador número 7. Primer lanzamiento libre. ¡Adentro! Consiguiendo. Ahora es el saque. Línea de fondo. Estamos en el segundo tiempo. Marcador 7 para Cannabis y 2 para Felinos de Tototepec. Vámonos rápidamente al número 7. El número 7 se va, quiere encarar. ¿Quién llega? Y el esférico. Y número 6. Hay una violación al manejo de pelota. El esférico. Ahora corresponde al equipo de Tototepec número 5. Jacket número 5. Tira. ¡Adentro! Y se acercan a ver. Marcador 5-7 a la pizarra. El esférico, ahora para el equipo de Cannabis. Cannabis de Tlahui, número 7 quiso irse. Hay una falta por parte del equipo de Felinos de Tototepec. Señoras y señores, estamos en la categoría libre. Va a venir número 7, Cannabis, número 7 buscando, número 13, quiso irse, pero ahí estaba la defensa del equipo de Felinos de Tototepec y le dan dos posibles a este jugador número 13. Al tablero preventivo número 8 de Felinos. Número 13, primer lanzamiento libre. Próximos tirables. Acumulativos próximos tirables. Número 13, segundo lanzamiento libre. ¡Adentro! Y suben a 8. 3 puntos arriba. Vamos a ver cuál es la indicación del árbitro. Porque este partido está sacando chispas. El esférico entonces ahora corresponde para los del uniforme blanco y rojo. Ahora, por conducto de este jugador número 6 aquí en el número 9, el 9 al 8. Hay una marcación que dice el señor árbitro. Bonita para el equipo de Felinos de Tototepec. Número 13. ¿Qué no tiene? Ambos equipos. Dice que no cuenta el señor árbitro porque antes hubo una marcación y la posesión de pelota va a ser para el equipo del uniforme blanco y rojo. Número 8. Vamos a ver si aquí sigue avanzando. Número 8. ¡Adentro! Consiguiendo los puntos necesarios para el equipo de Felinos de Tototepec. Número 8, segundo lanzamiento libre, adentro, y se acercan a 1. Número 7 de Cannabis buscando quién, por dónde. Y el esférico es para Cannabis del uniforme azul y blanco. El esférico lo tiene, es el jugador número 6, y tira, adentro. Y Cannabis dice, presente. Número 8 de Felinos, número 11 al 5 triple, nada, que lo tiene el equipo de Cannabis, rompimiento, el número 5, combinación del número 7, y vaya, el esférico
equipo de Felinos. Vaya, un tiempo fuera, tiempo solicitado. Señoras y señores, estamos en este día basquetbolero domingo, en este torneo de un solo día, entre la categoría juvenil, varonil, libre femenil y libre varonil. El día de mañana serán las grandes finales, así es que por eso mismo la intensidad de este partido en esta noche, en este día, y gracias a todo el público que hoy está presente. Continuamos, Felinos, número 5-9, Salatiel, tiene el esférico a Michael, número 11, ¿qué dice? No cuenta, dice el señor árbitro. Es posesión de pelota para el equipo, el uniforme blanco y rojo. Y vamos a ver la pizarra, marca 2 minutos al partido. Número 11, adentro. Se va acercando, 8-11 el marcador. Número 11 tira y nada, ¿quién lo tiene el número 9, el número 7, el equipo de Canales. Vamos a ver, número 7, en el auxilio, y en este modo el número 9, el número 7, ¿a quién? Y es para tiro. Hay una falta. Así es que el esférico ahora va a ser para quién, según la marcación, es ya acumulativos. 2 tiros para el equipo de Canalis, de Tlautoltepec. Número 6 se perfila. Primer lanzamiento libre. No falló. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre. Y número 6, segundo lanzamiento libre. ¡Adentro! Y se desmarcan a 4 puntos. Así es que marcador, Felinos 8, Canalis 12, 4 puntos arriba, la selección de Canalis de Tlautoltepec. Vámonos entonces al feedback, a conferencia. Guardamos un poco de silencio. Bien. Silencio. Y nos vamos al partido. Señoras y señores, entonces, las emociones, solamente 1 minuto con 44 segundos a este partido. El esférico corresponde, número 6, adentro. Y solamente 2 arriba el equipo de Canalis. 2 arriba. El esférico, ahora para quién. Ahora con el equipo de Felinos. Aquí pueden empatar, número 9. En la responsabilidad, el primero. ¡Adentro! Vamos a ver el segundo lanzamiento libre. Se acercan a 1. El equipo de Felinos. Pueden empatar y empatan. 12-12 el marcador. El esférico, posesión de pelota para el equipo de Canales, número 7. El 7, para el esférico, número 6. El número 9 la protege. Allá el número 8. Tranquilo. Serena el número 5 tiene el 11. Es el señor experimentado, muchos años. El número 9, se va. El número 8 tira adentro. Y se desmarca 2 puntos. El esférico, ahora para el equipo de Canales, número 6. El 6 aquí, a este jugador. Y tiró, pero no encestó. El esférico ahora para Felinos número 9, al 11 tranquilizando, segundos a este partido, el número 9, tiene que presionar Canales, el número 5,
esto puede ser el jaque mate para el equipo de Cannabis. Número 5, adentro. Y se desmarcan a 3 puntos el equipo de Felinos. Número 5, segundo lanzamiento libre. Nada, que lo tiene el número 5. Segundos a la pizarra. Número 5, se pasa el esférico. 5 y 9, 9, 5. Combinación, aquí en el 6. Combinación de 8. Y adentro. En un descuido del equipo de Cannabis. Línea que pisa el equipo de Cannabis. El colmillo, la experiencia de Felinos está ahorita saliendo a relucir. Así es que el esférico, posesión de pelota para los blancos rojos y señoras y señores, si es mejor el partido, fuerte el aplauso. Gracias. Y así, el equipo de Cannabis y el equipo de Felinos de Totontepec nos dieron el espectáculo del básquetbol. Continuamos, vámonos al siguiente partido. Bien, gran partido de básquetbol que acabamos de ver. Se impuso la experiencia, el colmillo. Y bueno, pues así están las cosas. Hace rato igual el equipo de Felinos se dio un buen agarrón con el equipo de Cáscaras de Juquila. Y ahora contra el equipo de Tlahui, qué buen partido hemos visto. Y entonces esto va avanzando la gráfica. El equipo de Totontepec quieren llevarse ese primerísimo lugar. Hay un objetivo clarísimo. Y bueno, pues entonces, reportando jugadores, señores de Tepatlali, jugadores de Tepatlali y señores jugadores de San Pablo, me parece, Ayutla, San Pablo, Ayutla. Bien, entonces vamos a reportar bien a los jugadores porque esto se suspende por ahí de las 9:30. Por ahí estamos suspendiendo. Entonces los partidos que no se llevaron a cabo sería hasta mañana. La juvenil se está jugando en la escuela Sham, al lado del templo. Bien, entonces vámonos entonces. San Pablo, ¿dónde están los 5 que van a saltar? Y Aztecas, los 5 que van a saltar, y vámonos al partido. Es momento ya de iniciar. Bien, así están las cosas. Entonces esta noche tenemos baile también el grupo Sobrevivientes y Gatilleros de Milán. Entonces esos son los partidos. Digo, eso es el baile de esta noche. Ahorita en este momento estamos en la categoría libre y estamos por ver al equipo de Aztecas contra el equipo de San Pablo. Es decir, Tepatlali contra Ayutla Mije. Así están las cosas. Tepatlali o Ayutla. ¿Quién avanza? ¿O quién? Me parece que si es de ganadores o de perdedores. Ahorita vamos a checar si es de perdedores, entonces quiere decir que este partido estaría ya prácticamente finiquitando el asunto al equipo perdedor. Pero bueno, vamos a checar si es de ganadores o de perdedores. Es de perdedores, entonces, equipo que pierde, equipo que se regresa a casa, equipo que se tiene que ir. Bueno, eso es un decir porque se puede quedar al baile. Bueno, a esto. No es que de plano digamos que ya se tienen que ir. Bueno, entonces así están las cosas, señoras y señores. Ahí está el equipo de San Pablo. Vámonos al partido, señor oficial.
Cuando usted diga tiempo y vamos a ganarle tiempo al tiempo. Estamos en la categoría de perdedores, en la línea de perdedores en la gráfica. Por eso es que vamos a tener que irnos al partido y vamos a iniciar entonces. Iniciamos los 5 de Aztecas y los 5 de San Pablo, que vienen directamente de Ayutla. Ayutla Mije está presente aquí en esta festividad en honor a la ascensión del Señor. Hoy que estamos en el segundo día de básquetbol. Ayer tuvimos la categoría infantil, hoy es categoría libre y juvenil. Y entonces vamos al partido, señoras y señores. Hoy se va a jugar el invicto. Hoy, entonces, vámonos, ahí está el saludo deportivo y vamos al primer tiempo. Este partido es de sobrevivencia. Vámonos entonces, ahí lo tiene el equipo de San Pablo, el número 12, el 12 por allá, el 12 por allá, el 13 ahora, el 13 encuentra a su compañero en la esquina, al 19, el 19 se quiere meter a la pintura, encuentra a hombre libre en la esquina, nuevamente el 18 al 13, ¿qué hace? Ahí la defensa bastante fuerte, bastante pegajosa esa marcación que hace el equipo de Tepatlali y logra esto, logra que se vaya el balón hacia afuera y que el equipo de San Pablo pierda la oportunidad. Entonces viene ahora Tepatlali, viene por acá el tiro de media venada, es balón para San Pablo, cuidado que viene el 13, San Pablo tiene la posibilidad, vamos a ver el número 13 en este momento, aquí está Ayutla Mije, el número 12, ahora se mete la pintura, se mete, se cuela, suelta el pase. Y qué jugada estaban armando, pero cayó la falta y entonces será tirable para el equipo de San Pablo. Viene a tirar el número 19, vamos a ver qué hace este número. Ahí no quiso abrir el marcador, no quiso. Vamos a ver si aquí llega el invitado. Aquí está el 19. No ha llegado el invitado, simplemente viene en camino todavía. Habrá que rogar para que llegue. Ahí está el marcador que está abriendo 3-0 en este momento. El equipo de Ayutla Mije, San Pablo tiene 3-0 en este momento, lo está ganando. Pero viene el equipo de Aztecas de Tepatlali, ahí los hombres de negro, está haciendo el tiro de línea, descolgada del equipo de San Pablo, viene el 13 a toda velocidad, ahí encuentra hombre libre, tira de media vuelta y no hay nada, todavía el 2 se remata tampoco, y todavía el 18 logra recuperar esa bola. Por lo tanto viene el balón para el equipo de San Pablo, viene el número 13 por acá, vamos a ver los hombres de rojo, ahí se mete el 19, suelta el pase, el 13 solo, el 13 libre y le salió pase. Falta por allá en la última línea. Viene entonces balón para el equipo de San Pablo en la línea, pero hay un tiempo fuera en la duela, señoras y señores. Y entonces vamos a pedirles que brindemos a los dos equipos visitantes un fuerte aplauso, señoras y señores, para que se animen, para que estén contentos y para decirles que muchas gracias por venir a participar en esta festividad en honor a la ascensión del Señor. Vámonos entonces, ahí reanudamos el tiro de línea, viene el número 18. Ahí vamos a ver qué hace. Lo están ganando por 3, ahora por 4. Ahí está el marcador que se mueve 4-0 en este momento. El equipo de San Pablo viene fino y está metiendo los 2 puntos. Y viene Tepatlali un poco desconcertado. Vamos a ver aquí. Aztecas quiere. Aztecas, vamos a ver qué están planeando, qué están pensando, por dónde van a penetrar. Bien, entonces ahí está el 8 Javier. Un tiro de media que pasó. Eso se llama
violación hasta donde yo tengo conocimiento del básquet. Bueno, pues entonces lo marca muy bien el señor oficial. Viene el 13, se mete, cuela, tira dentro la bola. Ahí está San Pablo. San Pablo Ayutla dice presente aquí en esta festividad que vamos entonces. Ahí de Polo, una finta, es falta y saque lateral, dice el oficial. Lo demás ya no cuenta. Bien, entonces 7-0 hasta este momento. Lo está ganando San Pablo Ayutla. Y otra falta más. Otra falta más ahí que hace el equipo de Ayutla. Ahí nuevamente será entonces tirable y hay un tiempo fuera en la bola. El marcador es 7 para San Pablo, los hombres de rojo, y 0 para los hombres de negro, para los que vienen directamente de Aztecas, allá de Tepantlali. Así están las cosas, señoras y señores. Nada más nos quedan 3 minutos y contando. Siguiente partido, se va preparando el equipo. Vamos a ver qué dice el rol. Siguiente partido, Tamix y Lycans. Tamix y Lycans se va preparando porque después les toca jugar. Vayan calentando jóvenes de Lycans y jóvenes de Tamix. Tamazula Palmique que está aquí y que en una semana me parece que tiene su festividad también ya en Tamazula con el Espíritu Santo. Bien, entonces Olivera fallando el tiro y la recupera San Pablo. San Pablo quiere avanzar en la gráfica. Tepantlali no ha metido la canasta que nos meta el partido. Aquí sigue la jugada. Ahí está el balón para el 12. El 12 sigue Exahal. 13 Lobo. Y ahí pierde la bola. Cuidado que es para quién. Para Aztecas de Tepantlali. Y viene ahí en el polo. Allá cruzando la media cancha. Cuidado que se va. El grupo de media distancia. Y no hay nada. Es balón para quién. Para el equipo todavía de Aztecas de Tepantlali, 1:50 es lo que marca en la pizarra. Y viene Ñopolo tranquilamente de 3. No hay nada, lo tiene San Pablo y viene a velocidad. Viene a velocidad el 12. El 12 por acá. Encuentra aquí en hombre libre de 3. No hay nada y más al rebote con todo el poderío. El 8. Viene Aztecas, se cuela, tira, no hay nada. Es balón ahora para San Pablo. Vámonos del otro lado, dice el equipo de rojo. Estos muchachos que vienen directamente de Ayutla Mijes. 7-0 sigue el marcador. Todavía esto es el primer tiempo. Allá le cae el 18. Le cayó milagrosamente. Trae suerte el equipo de San Pablo. Le están saliendo las cosas. Le cae el balón a las manos. ¿Qué más se puede pedir? Bien, entonces es un 2. Y la alternancia es para el equipo de Aztecas de Tepantlali. Acumulativos Aztecas próximos tirantes. Bien, el número 7 entonces, el 8 ahora. El 8 de media distancia, no hay nada. Lo tiene San Pablo ahora. Bien, entonces el número 13, Ayutla Mijes, con 28 segundos y contando. Vamos a ver al número 13. El 13 se quiere ir. El 13 ¿qué hace? Allá le entregó la bola al 19. Y bueno, nuevamente se pelea fuerte. Hay una defensa bastante desesperada. En el 3 no hay nada. Es balón para Aztecas ahora. Y cuando faltan solamente 4 segundos. 4 segundos y contando para que se acabe esta primera parte. Vamos a ver al equipo de Aztecas la posibilidad del tiro. Lo falló. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Vamos a darle nuestros agradecimientos a los dos equipos visitantes. Claro que sí, entonces vámonos a la segunda parte. El marcador 7-0, adelante Ranulfo. Avanzamos, señores y señores, marcador 7-0.
7-0 va arriba el equipo de San Pablo. Azteca. Bueno. Aztecas. Por ahí estamos otra vez. Se estaba despertando. Avanzamos. Viene entonces a la borda el equipo de San Pablo. San Pablo es el número 19, se levanta. Antes lo desarman. Y la pelota sigue perteneciendo al equipo de San Pablo. 12 con la pelota al 13. Lanzamiento. No hay nada. La pelota. Ahí se disputa entre dos jugadores, así que bola retenida va a ser para quién. Es para el equipo de Aztecas. 8, Javier con la pelota. De 3, no hay nada. La pelota pertenece a San Pablo. San Pablo. De Ayutla me parece. Viene 19 con la pelota. Atravesando la media cancha. San Pablo por este uniforme en color rojo sangre. O guinda. Bueno, algún color. Viene entonces el abordaje del equipo de San Pablo 18. De Ragarza no hay nada. Rápidamente la pelota puede del equipo de Aztecas 8, Javier a la colada antes. Hay una marcación, la falta del número 12 y viene la pintura Javier con 2 posibles. 0-7 el marcador. 0-7 hasta el momento. Se va la pintura Javier, prepara metralla. Observa el panorama. Lo toma con calma, lanzamiento, no hay nada. Viene el siguiente intento para Javier, 8 con la pelota, prepara, metralla, observa, punta, fuego. Tampoco contra la canasta, lo tiene San Pablo. Viene a la borraja rápidamente el equipo de San Pablo, el número 19. 19 va a ganar, 19 abre por un costado. Al número 12, el 12. ¿Para quién? Para el 19. Ahí buscando por donde se levanta el 19, ese lanzamiento. No hay nada, la pelota, el rebote lo tiene rápidamente Aztecas número 4. Ahí para el 8 va a tirar, que va a ser, va a ganar. Antes, aguantando la falta y como que no hay por dónde. 7-0, 5 minutos 50 segundos. Hay una falta y hay un tiempo fuera antes. Tiempo corrido para platicar, para afinar detalles. Bien para San Pablo, mal para Aztecas que van abajo. 0-7 el marcador. Nada para nadie. Bueno, por decir, porque el minuto sigue siguiendo. 5 minutos 30 segundos. Siguiente partido va a ser el equipo de Tamix contra Lycans. Tamix contra Lycans se van preparando. Esto termina en menos de 5 minutos. 5 minutos y 6 segundos para ser exactos. Primer intento, no hay nada. Segundo intento para el equipo de Aztecas. Prepara, metralla, punta, fuego, no hay nada. La pelota en juego. Contra remate del número 10. Tampoco Charlie lo intenta, no hay nada. Viene el abordaje San Pablo. San Pablo, el número 18, viene llegando alegremente. Lanzamiento. Tampoco hay nada. La pelota se sigue disputando. Y se escurre finalmente y va a ser para quién. Para Aztecas. Santa María Tepantlali. Chano con la pelota número 7. Bonita colada. Obviamente ahí le comete la falta. La falta y tiene 2 posibles Chano. Chano con su número 7, se va a la pintura. Observa el panorama, prepara el fogonazo adentro. Ahí está Chano. Viene el segundo intento, prepara adentro. Vamos que 2-7, ¿cuánto vamos ahorita? Ahí estamos. 3 minutos con 20 segundos, tiempo corrido. Tiempo corrido. 7-2 el marcador. Ya se actualiza rápidamente. 7-2. Luego tarde en llegar.
Se tarda. A veces la tecnología no es tan amigable. Pero ahí estamos, haciendo las sumas y las restas. La aritmética básica de primaria, 7-2. 5 puntos de diferencia. Va ganando el equipo de San Pablo. 2 minutos 50 segundos, tiempo corrido. Nos habíamos quedado. Ahí están, ordenando. Claro. La pelota va a pertenecer a San Pablo. Viene el número 12 avanzando rápidamente. El 12 con la pelota. Buscando por dónde. Encuentra el 19 perfilándose. Se va a meter. Recibe y aguanta la falta. Así que viene el tiro adicional. 2-9. Tiro adicional para el número 19. Prepara metralla. Apunta adentro. 10-2 el marcador. Viene el equipo de Aztecas. Chano con la pelota. ¿Para quién? Para el 9. Buscando a Javier. Hasta el 8. El 8 va a encarar. Prefiere ir por un costado. Pide mala distancia porque se vio que esa pelota iba para alguien más, menos para el receptor en turno. Avanza el equipo de San Pablo, número 12 al 19 buscando, observando panorama. Dame la vuelta, tal vez no, aguanta un poquito más, se lo pasa por abajo al número 10, al 13, es el 13 buscando al Che, número 23, al 12 antes ya hay una marcación. Falta el número 8 y la pelota le corresponde al equipo de San Pablo. Desva el tiro. Tiempo corrido. Porque son 8 puntos de diferencia. Avanza rápidamente el equipo de Aztecas. 8 antes. Ya hay una marcación que hacen los señores oficiales. Así que esto se va a terminar. Se va preparando. Tamix contra Lycans. Acumulativo de San Pablo. Próximos tirables. 27 segundos. Van calentando motores el equipo de Tamix y el equipo de Lycans. En breve ya estarán aquí en el terreno de juego. Preventivo el número 10, Aztecas. Avanza Lobos. Dame la vuelta. Falta que recibe el Lobo. Es el Lobo número. Ahorita no se alcanza a ver. Falta el número 8. Y vienen dos posibles para 18. Era el Lobo número 18. Esto se está terminando. Prepara, observa el panorama nada más para darle tranquilidad. 2-10 el marcador. Todo favorece a Lobos de Itla. Perfectamente al equipo San Pablo. Ahí esto se va a terminar. Momento partido. Marcador final 2-10. Vamos, siguiente. Tamix contra el equipo de Lycans. Tamix contra Lycans es el siguiente partido. Ya está Lycans. Bonito uniforme. Viene Tamix. Bonito uniforme característico. Así que bonito partido también que nos espera. Otro bonito partido entre Tamazulapa de Clau y Goltepec. Bajo el nombre de Tamix y el nombre de Lycans. Todo listo, todo preparado. 8 minutos en la primera parte. 8 minutos en la segunda parte y con eso se completa el partido. Lycans contra Tamix. Ahí está el número 13, Julián Sergio. Ya rato haciendo otras actividades seguramente. Ahí está Lalo, gran comandante en jefe, ahí haciendo historia por el equipo Lycans. Johnny por ahí observando.
Bien, entonces, Damix por ahí haciendo sus calentamientos. Damix contra Lycans, en lo que van programando más partidos, porque viene grandioso baile popular. El box ya está en su apogeo. 2, 3 desmayados, toqueados. Y aquí estamos con el básquetbol. Este es bonito partido que nos espera Lycans contra el equipo de Damix. Damix contra Lycans en breve. Y están programando más partidos. Aproximadamente a las 9 de la noche. Cuando son, ¿qué horas son? 7:40, 1:40, más o menos 4 partidos seguramente. Lo que digan los oficiales. Ellos son los que llevan el control de todos los partidos. El colegio de árbitros y anotadores de baloncesto de la región Pige, mejor conocidos como Cabré. Damix contra el equipo de Lycans. Este es el siguiente partido. A los equipos que ganaron fútbol pasen a la región del deporte en este momento. Ganadores del fútbol, primero, segundo y tercer lugar, pasen a la regiduría del deporte. Representantes, ahí lo están esperando. Representantes de ganadores del fútbol varonil. Primero, segundo y tercer lugar pasen en estos momentos. Ahí los están esperando. Ahí las autoridades del deporte, la regiduría del deporte. Ganadores de fútbol, primero, segundo y tercer lugar. Que pasen los representantes en este momento. Va a jugar entonces Damix contra el equipo de Lycans. Este es el siguiente partido que estamos esperando, en lo que se van programando más partidos. Ahí estamos, señoras y señores, esperando este bonito partido. Damix contra el equipo de Lycans. Lycans contra Damix. Grito de batalla que ya tiene Damix. Dama su lapa del Espíritu Santo Mije. Y por otro lado está Lycans. Ellos en silencio, guardando profundo silencio, porque ahorita va a venir el gasto de energía. Terminando, Damix contra Lycans, se prepara Piratas contra Cáscara. Piratas contra Cáscara, siguiente partido. Ahora, señoras, señores, viene el bonito partido. Pelota tuvo contacto, así que hay juego. Se escurre. Y viene el abordaje, el primer abordaje para el equipo de Damix. Damix con la pelota. Avanza el chino número 13. 13 con la pelota, observando a este jugador, número 14, el 13, lanzamiento de nada. Lycans lo tiene Julián Sergio. Rápidamente para Wuzuk. Wuzuk con la pelota, buscando, observando. Es el número 3 para Johnny. Johnny, el de la colita. Johnny se levanta, lanzamiento no hay nada. La pelota se disputa. Ya lo tiene Julián Sergio, número 13. 13 para Wuzuk, número 3. El número 3 buscando, encarando, pausando. El número 15 buscando. Ahí nuevamente a Johnny. Johnny, 10 para tiro. Johnny con la pelota. Ahí el reloj empieza a presionar. Viene Wuzuk. Johnny va a tirar. Medio distancia, no hay nada. Contra el remate de Julián Sergio. No hay nada, lo tiene Damix en abordaje, número 15. 15 con la pelota. Buscando, observando, es el número 10. Me parece que es el movedor. Es el número 10, observando. ¿Quién pide? Abre con el 15. 15 con la pelota para el 13. El 13 para el 10. El 10 va a encarar. No. El 10 recibe una falta. Recibiendo una falta, va a ser saque lateral a favor del equipo. Del equipo de Damix. Número 15. 15 con la pelota.
Ahí buscando. El 15, lanzamiento de 3. Adentro. Adentro, señoras y señores. A ver, aquí lo estamos organizando. Muy bien. Vamos a parar para que se organice la mesa también y todo está. Ya está. Todo bien, señoras y señores. Que no haya ninguna perturbación. Si no, esto se puede complicar. Ya está. El tiempo se detuvo, obviamente. Avanzamos entonces. Viene el equipo del Lycans. Viene Lalo. 5 para Johnny. Abre con Jesús. Jesús que la pelota al 8. Este lo tiene Tamix. Tamix pacificado. 3-0 el marcador. El marcador le favorece a Tamix. 13 con la pelota. Buscando a quién. Abre con el 17. Pacificado para el 13. Tamix buscando al número 10. El 10 se pierde la pelota. Lo tiene Lycan rápidamente para Johnny. Johnny va a volar antes. Hay una marcación que hacen los oficiales, el número 15. Ahí cometiendo la falta y tiene 2 posibles. Este jugador número 1 es Johnny. Hay un tiempo fuera. 5 minutos nos está marcando. Estamos comenzando con la primera parte. Terminando este partido se viene Piratas contra Lycans. Contra Cáscara. Piratas contra Cáscara. Huitoltepec contra San Juan. Juquila Víquez, Cáscara. Es el siguiente después de este partido. Programado hasta las 9 de la noche. Así se está dando la indicación. Vámonos a la pintura. Está Johnny. Johnny prepara, metralla, observa, apunta, fuego adentro. Así que 1-3 el marcador. Viene el segundo intento. Prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. La pelota está en disputa, lo tiene Lycans. Lycans se eleva el número 1, Johnny. Quiere completar la dosis, pero no puede. 1-3 el marcador. 1-3 el marcador. Saca lateral a favor del equipo de Tamix. Tamix con la pelota. Está el número 13. El 13 para el 15. 15 para el 11 el chino. El movedor. Chino va a encarar. Recibe una falta. Le van a dar 2 posibles al chino. Número 10. Jugador de Tamix la falta. Ahí lo cometió el número 15. Así que tiene 2 posibles. 2 posibles para este jugador. Para el chino número 10. Está en la pintura. Prepara, metralla, punta adentro. 4-1 el marcador. Poco a poquito se quiere despegar. Tamazulapan. Segundo intento adentro. La pelota lo tiene rápidamente el equipo del Lycans por conducto de Utsuk. Atravesando la media cancha. Es el número 3. Es el número 3 para quién? Para Johnny. Johnny, el número 15. El 15 buscando para Lalo. Aquí está Lalo. Terminando este partido, Piratas contra Cáscara. Piratas contra Cáscara para que se vayan preparando. Piratas contra Cáscara, siguiente partido. Avanzamos bien en Tamix. Al abordaje, el número 13. 13 con la pelota. Ahí observa panorama. Encuentra el número 10. El 10 al 15. El 15 dice, vamos a estar penetrando bien el número 10. El número 10 así lo hace adentro. Solamente acercándose al arillo caliente, las cosas funcionan. 2 puntos a favor de la causa. 1-7 el marcador. Viene el abordaje Johnny. Lycans va abajo. Antes, con contacto el jugador cayendo un poquito tarde. Así que ya hay una marcación. La pelota le sigue correspondiendo al equipo de Lycans, el número 15. 15 al 5. Lycans. Lalo para Johnny. Johnny con la pelota. Johnny cara. Johnny gambetea por ahí, lanzamiento no hay nada. La pelota está en poder de Julián Sergio, lanzamiento que no ha caído su canasta. Avanza rápidamente Tamix. Tamix es el chino, este no es el otro chino. Hay varios chinos por acá. Este no es el 10, este es el 13. Es el 13. Va a tirar pacificado. Lanzamiento tampoco. La pelota ya lo tiene Lycans. Mete goles al tabla, va a colar. Bonita corredora, bonita canasta.
Así que 3-7 el marcador. Se inspira Lalo, le mete velocidad y un poco de puntería y con eso viene al abordaje el equipo de Tamix, número 13. Ahí para el 10, el chino número 10 es de cara. Antes, la pelota va a pertenecer al equipo de Lycans. Hay una marcación y es para Lycans. Lalo. Lycans de Tlau y Toltepec. Viene Lalo al abordaje. Buscando el número 5, por donde al 13. Julián Cerri, que ahora sí no perdona. Poco a poquito las cosas se empiezan a funcionar. 5-7. Se acerca peligrosamente Lycans. Tamazulapa empezó a permitir el acercamiento. Viene el número 13. Falta. Marcación que hace el oficial. El número 13 recibe la falta. Así que se va a la pintura con dos posibles. Terminando Piratas contra Cáscara. Piratas contra Cáscara. Siguiente partido. Prepara metralla número 13. No hay nada. Viene el segundo intento. Segundo intento para el número 13. Esto se está terminando en la primera parte. Número 13. Prepara metralla. Punta adentro. Rápidamente el abordaje en Lycans nuevamente. Número 5 con la pelota. Para quien observa panorama. Logra pasárselo a Julián Cerri, que pase picado. Este es para Wilson. Nuevamente se lo regresa a Lalo. Lalo va a entrar. Lalo va a encarar. Permite dar la asistencia, pero no hay nada. Julián Cerri la media vuelta. Falta que recibe Julián Cerri, preparándose Cáscara contra el equipo de Piratas. Cáscara de San Juan, Juquila, Míquez contra Piratas del Tlau y Toltepec. Siguiente platillo que estamos preparando. Esto se está terminando 5-8 el marcador, 6-8 el marcador. Perdón, 6. Ahí está, 6-8. Esto se va a terminar y termina. Así que se termina la primera parte a favor del equipo de Tamix. 6-9. Finalmente, 6-9 el marcador. Ahí estamos observando la segunda mitad, se nos viene. Después entrará el equipo. A continuación el equipo. Entrará el equipo de Piratas contra el equipo de Cáscara. Segunda parte. Adelante, Rubén. Bien, gracias, Rodolfo. Bien, vámonos entonces al partido del uniforme rojo-blanco. El equipo de Tamix, número 10, Tamix, tira. Y ahora, en poder del esférico del uniforme gris, número 5, Lycans y adentro. Ahí está la canasta que presenta el equipo de Lycans. Y Lycans dice presente. El esférico en poder del equipo de Lycans. Atajada. Tamix se va, número 12. Se va. Y adentro. Y se desmarcan a 3-4 puntos. 11-7 el marcador. Vamos a ver a Lycans. Lycans número 5. En la recepción este jugador Johnny. Viendo por dónde. El esférico para Lycans. Tira. Y posesión de pelota que corresponde para el equipo de Tamix. Recepción número 10 Tamix. En poder del esférico. Tamix. Buscando por dónde. Busca receptores, encuentra el número 13, allá el número 12, tira, nada, no tiene Lycans, se le escapó la pelota, este jugador número 1, y el esférico, ahora corresponde para el equipo de Tamix, número 10 de Tamix buscando por dónde quiere irse, número 12 en la recepción, el esférico. Paseándose en esta área, se va Tamix adentro. En esta colada, en este tiro de gancho. Marcador 7-13, favoreciendo el equipo de
Tamix. Número 15, triple, nada. No consiguió nada. Y el esférico ahora corresponde para el equipo del uniforme rojo y blanco. La selección de Tamix. La próxima semana estarán de fiesta allá la población de Tamazulapan, número 17. ¿Y qué lo tiene? Lo tiene el equipo finalmente, el equipo de Tamix tiene posesión de pelota. Número 12 a 10 de Tamix, al 8. El 8 a 12. Devolución. Tranquilo. Se partido. Número 12. Buscando por dónde. Quiere irse. Acelera. ¡Tira! Y adentro. Consiguiendo los 2 puntos preciados por parte de este jugador número 12. Y le van a dar el tiro adicional. Pero hay un tiempo solicitado y tiempo concedido. Vámonos a conferencia. Bien, la información siguiente es: el último partido será a las 9 de la noche. Debido al tiempo, varios equipos registrados, suspenderemos a las 9 de la noche. El día de mañana a las 9 de la mañana continuaremos para conocer a los finalistas. A partir de las 3 de la tarde serán las grandes finales. El día de mañana, para su conocimiento. Así es que tenemos más partidos hasta las 9 de la noche, porque el número 15 de Laikan se va a combinación. El número 5, nada, el esférico y sacando ese tiro. No pudo encestar, no pudo hacer daño. Número 5, lanzamiento libre. El primero la falló. Fallando el número 5. Número 5, segundo lanzamiento libre. Y adentro, aumentando los puntos necesarios. Así es que subimos a 8-15, 7 puntos de diferencia. El esférico, posesión de pelota del equipo Tamix, del uniforme blanco y rojo. El esférico para Tamix, tira, no. El número 10 al 12, el 12 buscando dónde tira. Y el esférico no corresponde para Tamix. Ahora, posesión de pelota para Laikans. Laikans, número 13, se va a tirar, nada. Y el esférico ahora lo tiene el equipo poderoso que es el equipo de Tamix. Tamix, número 12, tranquilo, sereno, haciendo la jugada, quiere adelantar, el número 10, el ganchito, adentro, consiguiendo el equipo de Tamix, Tamazulapan, Mije, número 3, Laikans, tira el 5, no hace daño, el 13 en el remate, avanzando, 10 a 17 el marcador. Vámonos al número 13, el 13 del equipo de Tamix, Tamix número 17, ahí buscando quién, dónde, cómo, ahí el pase, número 8. Número 8 y el número 10 adentro. Ahí está Tamazulapan sacando la garra. El equipo de Tamazulapan. Vamos entonces al equipo de Laikans. Laikans, número 15. 15 a quién. Ahí está su compañero, tira. El esférico, en el remate, nada. En el resorteo, no pudo hacer daño. Y pelota que corresponde
Tamix solamente allá se está llevando a cabo el campeonato de boxeo, peso pluma, peso ligero y se acabó. Marcador 10 a 21, favoreciendo al equipo de Tamix, y parece ser que a Lycans lo mandan a casita. Así es que vámonos entonces, Cáscara de Juquila y el equipo de Piratas registrados en esta categoría libre varonil. ¡Órale! ¡Sale! El equipo de Piratas y Cáscara de Juquila. Adelante, Temo. Vamos a ver entonces este partidazo que promete bastante. Vamos a pedirles que vayan reportando a los 5 jugadores que van a saltar a la cancha. Vayan reportando a los 5 elementos para que iniciemos inmediatamente y no estemos sufriendo por tiempo más al rato. Vamos a avanzar lo más que se pueda y podamos estar ya iniciando este partido. Es de perdedores, este partido es de perdedores, de ahí la importancia que el equipo que pierda se despide del torneo, y por eso es muy importante ganar, es ganar o ganar, no hay más, no hay mañana, no hay otra posibilidad, no hay otro partido, no hay alguna esperanza de agarrar un lugar dentro del torneo. Por eso, si quieren estar mañana alguno de estos dos equipos, en este momento tienen que ganar. Ese es el único detalle. Es un partido de perdedores. Los dos equipos ya perdieron una vez y ahora entonces se van a ver las caras frente a frente. Juquila Viges y Santa María Tlahuitoltepec aquí en este momento, ahí con sus nombres Cáscara y Piratas. Vamos a ver ya el equipo que bastante colmillo tienen ambas escuadras. Ahí por ejemplo hemos visto ahí a Cáscara llegar a la Copa Vige, la final, llevarse la copa. Y del otro lado, pues también Piratas lo han logrado, pero en la categoría de veteranos. Por eso es que promete este partido. Y seguimos escuchando que del otro lado está el boxeo, parece que está terminando también. Y más al rato habrá baile popular. Y bueno, pues entonces vámonos al partido, señoras y señores. Cuando los oficiales digan, iniciaremos entonces con el partido de esta noche. Bien, entonces vamos a seguir invitando a toda la gente que venga a presenciar los partidos. Ya vamos a tener otros 2-3 partidos antes de las 9 y entonces estaremos ya cancelando los partidos para que mañana estemos continuando. A partir de las 3 de la tarde vamos a tener ya las finales. Las finales son 6 categorías, por eso vamos a iniciar. Entonces ya llegó nuestro anotador, que se que andaba lejos, andaba echándose un refresquito. Bueno, vámonos entonces, señoras y señores. Aquí está el partido que vamos a ver y que defina
al equipo que tiene que continuar. Lo tiene que hacer solamente ganando, no hay más. Gane por 1, por 2, por 3, por lo que quiera, pero que gane. Eso es. Vamos a ver entonces dónde está el público. ¿Dónde está el público de Cáscaras de Juquila? Fuerte los aplausos. ¿Dónde está el público de Piratas? Ahí está parejo la cosa. Está parejo. Bueno, pues entonces vamos a ver entonces qué es lo que sale de este gran partido. Tienen buena altura ambos equipos y ya se conocen bien seguramente. Entonces, todo está listo, señoras y señores. Cuando el árbitro alza la bola, nadie se mueve y empezamos entonces. Lo tiene Cáscaras de Juquila en este momento. Vamos a ver al número 5 aquí, el armador del equipo, el que comanda, el que dice de qué lado ir a la jugada. Y el árbitro está marcando que pisó fuera el jugador. Será entonces para Piratas. Viene Lenin Hernández aquí. El número 10 ahora. Chinto se mete la pintura, una finta, tira y no hay nada. El balón sigue perteneciendo al equipo de Piratas en este momento. Un saque largo. Vamos a ver al número 13. El 13 se quiere meter a la pintura, suelta el pase. El 5, nuevamente otro pase y no hay nada. Y es balón para Cáscaras en este momento. 0-0. Todavía no ha llegado el invitado. Vamos a ver aquí. El 5. Ahí el árbitro marca que es para Cáscaras todavía. Vendrá entonces el número 5, el 5 por acá en la finta, aquí del lado de izquierdo. Ahí está la jugada, la falta. Y es balón para el equipo de Cáscaras todavía en saque lateral. Vamos a ver aquí el 5 de media distancia. Adentro la bola. Llegó el invitado, llegó la primera canasta. Y están acomodándose 2-0 tranquilamente en este momento. Y Lenin dice de este lado también. Pero no cae la canasta. Por lo tanto, vendrá a hacer el saque el equipo de Cáscaras de Juquila. Directamente allá de Juquila Mijes. Por supuesto, en el 5 aquí ahora con el 7. El 7 por allá hace la jugada con su compañero en la esquina. Encuentra hombre libre. Vamos a ver el tiro de media que no es efectivo ahí. Es para Piratas en este momento el saque. Dice el oficial. Hubo una falta ofensiva entonces. Viene Piratas. Vamos a ver aquí al número 11, el 11 de 3. Ni siquiera al anillo, ni siquiera. Vamos a ver entonces al equipo de Cáscaras ahora. Vamos a ver qué hace Juan, el número 5 se quiere meter, le roba la bola, lo recupera. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde quedó? Ahí lo saca y suelta el pase adentro la bola. Así rápidamente lo está ganando Juquila Mijes 4-0. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para los dos grandes equipos que están dando un buen partido de básquetbol. Vamos a ver entonces qué hace Piratas, dónde tiene que corregir, dónde tiene que afinar los tiros, la defensiva, la ofensiva. Bueno, pues ahí está la plática, el diálogo. En el equipo de Piratas en este momento el número 13. El 13 por acá se quiere meter, el 13. Ahí está, quien lo ayuda. Llega el balón al número 5. El 5 se mete, tira como puede. ¡Adentro la bola! Ahí está la canasta del equipo de Piratas. 4-2. Ahí con todas las ganas,
al equipo de Juquila, lo está fallando y el rebote lo tiene el equipo de Piratas, lo alcanza el número 5 y viene Cáscaras ahora. Cáscara, aquí con el número 7, el 7, a ver, ¿a quién? Ahí se cuela el 7, tira y le cometen falta, ahí en la pintura en la última línea, vendrá entonces a tirar este número 7, el marcador es por la mínima, una canasta es la diferencia, vamos a ver si aquí lo está fallando el 7, vamos a ver si el siguiente es efectivo, el jugador apunta, prepara, y lo está fallando y el rebote lo tiene Piratas, y el rebote lo tiene el 13, vamos a ver a Piratas, no le metió velocidad, aquí se va Lenin ahí, encuentra el 11 al 5, ahora vamos a ver qué hace, pierde la bola y es de Piratas el saque lateral, aquí está el 5 aquí el 11 de media distancia, no hay nada, el rebote lo tiene el equipo de Cáscara, cuidado el peligro, ahí está la jugada, adentro la bola, adentro la canasta, ahí muy rápido la jugada y entonces el marcador es 6 para los hombres de negro, para el equipo de Cáscara de Juquila y 2 para los hombres de azul, el equipo de Piratas de Santa María Tlahuitoltepec. Vamos a ver entonces si es jugada de 3 puntos. El número 5 apunta, prepara y lo está fallando y sigue siendo el saque lateral para el equipo de Juquila Mijes. Ahí está Cáscara, ahí está el número 5, el armador al 7, nuevamente al 5, de media distancia. No hay nada y el rebote lo tiene Tlahui, viene 2 contra 1, aquí está el 13 le roba la bola y es balón para Cáscara ahora. Cuidado, entonces hay peligro, ahí está el pase, adentro la bola. 8-2 rápidamente, el marcador que se mueve y el desquitilla y no hay nada, el rebote es para Juquila Mijes. Cáscara quiere seguir en el torneo, Cáscara no se quiere despedir, quiere meter cara a la derrota, entonces vamos a ver, ahí está, 8-2 en este momento, es foul. Equipos que no han cenado, pasen a la regiduría de deportes para que vayan a cenar. Equipos que no hayan cenado pueden pasar a la regiduría de deportes para que vayan a cenar, siempre y cuando no tengan participación en este tiempo de aquí a las 9. Bueno, entonces 57 segundos solamente, 8-2 es el marcador, hay un tiempo fuera en la bola. Vamos a ver entonces el tiempo. Me parece que sigue corriendo porque a la diferencia es más de 4 puntos y entonces la aclaración es que menos de 4 puntos el cronómetro se para, pero si no, esto está continuando y los árbitros bien, entonces es la información, señoras y señores, viene el equipo de Piratas en la línea y adentro la bola, se colocan 3-8, 5 de diferencia ahora, vamos a ver, adentro, y está entonces 4-8, ¿verdad? Y se acaba la primera parte, 4-8, el oficial, porque ese tablero de repente nos falla. Bien, entonces es el marcador que favorece al equipo de 4-8, al equipo de Cáscaras de Juquila. Bien, señoras y señores, fuertes los aplausos para los dos equipos que están dando el todo por el todo en la cancha. Adelante, Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores, la segunda mitad. La segunda mitad de este momento, 4-8 el marcador, nada para nadie.
Es poca la diferencia, en un palmo de segundos esto se empata. Viene el equipo de Piratas. 10 para pelota, Panchito para Lenin, se eleva Lenin, ahí está. 2 puntos a favor de la causa, 6-8 el marcador. 6-8 el marcador en este momento. Avanza Cáscaras de Juquila, San Juan Juquila Míquez. El número 7 para Juan, número 5. 5 con la pelota, observa el panorama, abre por un costado. Este se acerca, finalmente a la pelota. Se escurre, pero se logra encontrar nuevamente. Ya lo pide finalmente y lo tiene Piratas de Tlahuitoltepec. El 13, Lenin con la pelota. Va a encarar, abre por un costado. Es el número 8. El 8 lo ha ganado muy fuertemente. La pelota va a pertenecer al equipo de Cáscara de San Juan Juquila Míquez. Ahí está el avance de esta segunda mitad, terminando Setmas contra Cannabis. Setmas contra Cannabis y luego Tamix contra el equipo que gane de este partido. Son los partidos que se están programando para esta noche. Avanzamos en una marcación y la pelota le corresponde al equipo de Piratas. Panchito número 10 para el número 11, 13 que es Lenin, el incansable para el 10, 11 se levanta. Bonita canasta. Avanzamos, señoras y señores, marcador 8-8. 8-8 la falta número 6. La falta del 16. Está en la pintura entonces. El número 6 metiendo la canasta. Un punto a favor de la causa. Viene un tiro adicional. Prepara, apunta adentro. 10-8 el marcador. Va ganando San Juan Juquila Míquez Cáscara. Nombre de batalla para el equipo de Piratas. 11 para Lenin, número 13. Lenin observa el panorama, abre para el 8 de 3. Entra la canasta, avanza rápidamente el equipo de Cáscara. Ahí está Juan, se levanta el tiro, no hay nada. Quería aprovechar el tablero, no hay nada, falta. Falta que marcan los oficiales. Y la pelota le corresponde al equipo de Piratas. Equipo que gane aquí se va a enfrentar a Tamix más al rato. Viene entonces al abordaje, pierde la pelota al equipo de Piratas y avanza Cáscara hasta la cocina. 2 puntos más a favor de la causa. 12-8 el marcador parcial. En la segunda mitad viene Lenin al abordaje, va a probar de 3. No hay nada. La pelota en favor del equipo de Cáscaras de San Juan Juquila Míquez. La pelota número 7. El 7 ahí buscando al número 6 adentro. Debajo del anillo. Encuentra el ángulo de disparo. Y 2 puntos a favor de la causa. Piratas a remar contra corriente. Va Lenin. Al abordaje Lenin va entrando, le comete la falta. Tiene 2 posibles. 2 posibles el jugador número 13 de Piratas. Antes hay un tiempo fuera, 14-8 el marcador. 4 minutos. Terminando se prepara Setmas contra Cannabis. Setmas, San Francisco Jayacaxtepec contra Cannabis de Tlahuitoltepec. Y después vendrá Tamix contra el equipo que gane de este partido, que puede ser Cáscara o que puede ser Piratas, dependiendo. Se prepara Setmas contra Cannabis. Ese es el siguiente partido. Avanzamos, nos quedamos en la pintura. Lenin va a tener esa oportunidad. 2 urgen las canastas. 14-8 y el tiempo avanza. 3 minutos con 30 segundos. Viene Lenin y lo sabe. Prepara su mejor puntería, se concentra adentro. 9-14. Viene el segundo intento para Lenin. No hay mañana, hoy tiene que ser.
prepara, observa el panorama adentro. 10-14 el marcador. Va avanzando Piratas. Avanza Cáscaras de San Juan Juquila. Juan con la pelota. Quiere encarar. No se lo permiten. Ahí el avance lo frena Leli. Nuevamente Juan. Juan con la pelota ahí. Una asistencia. Pero no hay nada. Nuevamente el número 6. El 6 para el 7. El 7 ve la puerta abierta. Pero ahí está la zona defensiva. Antes hay una marcación y la pelota ya corresponde al equipo de Piratas. Falta el número 14, así que la pelota corresponde a Piratas de Tlahuitoltepec. Tiene Pachito el número 10, canastero. Al número 13, Lenny. ¿Para quién? Para el 11. El 11 se levanta. No entra la canasta. Bonita elevación, pero no hubo efectividad. Avanza entonces el equipo de Cáscara. Cáscara el número 7. El 7 para el 14. El 14 para Juan con su número 5. 5 le pone un poco de hielo al asunto. Nuevamente, debajo de la de reversa, no hay nada contra el remate tampoco. Lo sigue teniendo Cáscara. En el número 6 se eleva adentro. Arriba San Juan Juquila, 16-10 el marcador. Avanza Piratas de Tlahuitoltepec. Viene Lenny, pierde la pelota, pero recibe la falta. Ahí dice el oficial. Hay un tiempo fuera, 16-10, tiempo corrido. Minuto 34 segundos, terminando. Setmas contra Cannabis. Se va preparando Setmas contra Cannabis. Setmas contra Cannabis, siguiente partido. Ya está el equipo de Setmas. Ahí está Poch. ¿O dónde está Poch? ¿Dónde está Juanito? Del otro lado Cannabis. Ya está el equipo. Ahí vemos a Oscar, ya están haciendo los calentamientos. Avanzamos, esto está por terminar. 1 minuto 6 segundos, viene el 11 de 3. No hay nada, la pelota lo tiene rápidamente. Cáscara de San Juan Juquila. Le mete un poquito de hielo al asunto, retrasa la jugada. Ahí para quién, no trae mucha prisa, el tiempo está a favor. Viene Cáscara. Ahí el número 7 se mete hacia la cocina, no hay canasta. Viene el número 6 en abordaje nuevamente. El 6 venía llegando Juanito, no pudo tener contacto. Para tiro. Avanza Cáscara. ¿Por dónde? Al número 6. Adentro. Así que 19-10. Esto se va a terminar. Viene Piratas de Tlahuitoltepec, número 10. Solito y Salman, no entra la canasta. Cuando no quiere. Viene el 7. Esta es Cáscara de San Juan Juquila Mípez. Sabe que tienen el triunfo en la mano. El número 7. El 7. El tiempo se va a terminar. Para el 5, comiéndose el tiempo. A sorbo. Esto se termina. Marcador final 19-10. Cáscara de San Juan Juquila Mípez se lleva el triunfo. Venga los aplausos, querido público. Vamos a aplaudir un bonito partido. Así también el frío se nos va a quitar. Avanzamos entonces, viene Setmas contra el equipo de Cannabis. Y después va a venir Tamix contra el equipo de Cáscara. Va a ser el último partido, Tamix contra el equipo de Cáscara. Así están quedando definidos en este momento. Así que vamos a esperar a Setmas contra Cannabis. Siguiente partido. Ya está Setmas, ahí está. No, ahí está Cannabis. Cannabis está. Setmas, ¿dónde andarán? A la 1, a las 2, a las 3, Setmas. Tamix ya está esperando. Cáscara también. Así que un partido, a ver si todavía se presenta el equipo de Setmas, que no los veo. Ya está Cannabis. Setmas me parece que se fueron a ver el box. ¿O dónde estarán? Setmas. Tamix ya está esperando. Cáscara ni se diga. Ahorita el siguiente partido es Setmas contra Cannabis. Setmas contra Cannabis es el partido que estamos esperando. Tan luego se presente Setmas contra Cannabis, comenzaremos inmediatamente. ¿Dónde estará Setmas contra Cannabis? Bueno, se estaban los de Setmas
Bien que los vimos, ahí estaba Poch, ahí estaba Juanito, aquí nos vimos de San Francisco, Cayacaxtepec. Me parece que estos se fueron a dormir. Me parece que no va a haber partido. Esperemos que lleguen, pero me parece que ya no. Así que Cáscara, seguimos Cáscara, porque Tamix está esperando. Cáscara está, Tamix está. Ahí está. Pierde por el equipo de San Francisco Cayacaxtepec. Ahora sí. Hasta ahorita es el último partido programado de la tarde, de la noche. Se viene el bonito partido entre el equipo de Cáscara contra el equipo de Tamix. Cáscara contra Tamix. Así que esta es la programación que se tiene hasta ahorita. Cáscara contra el equipo de Tamix. Tamix hace rato ganó, Cáscara acaba de ganar y se están enfrentando. Así está la programación que tenemos ahorita. Sí, es cierto, otros 20 minutos, sí, venimos terminando como a las 3 de la noche. Va bien. Esperemos, señoras y señores. Acaba de perder el equipo de Séptimas por default. Y va avanzando el equipo de Cannabis de Tlahuitoltepec. Ahora sí, ya está en la cancha, Tamix contra Cáscara. San Juan Juquila Míquez contra Tamazulapan del Espíritu Santo Miguel. Así que estamos esperando los partidos, programando nuevamente. Este es el partido de Cáscara contra Tamix. El otro se fue de foul. Me parece que se abrió el espacio. Bueno, ya está. Sí se va a jugar otro porque Séptimas no se jugó. Así que equipo que gane se queda en la cancha. Contra San Pablo, Ayutla. San Pablo, ¿dónde está San Pablo? San Pablo, ¿dónde anda San Pablo? Después de este partido les toca jugar. ¿Contra quién van a jugar? Contra el que gane de este partido. Así está quedando la gráfica. Ese sí va a ser el último. San Pablo, adelante. Rubén Martínez. Bien, seguimos. Estamos en la ronda de ganadores. Porque está esperando. Sale el grito de guerra, el grito de batalla. Vamos, penúltimo partido. Y después procedemos a la premiación de los equipos triunfadores en el deporte de fútbol. Penúltimo partido. Número 13, 8 minutos a la pizarra. Al marcador Tamix número 15, al 13. Allá hay una falta. Ahora el esférico corresponde al equipo de los blancos, los rojiblancos, el equipo de Tamix, el número 10, y es aquí el número 17, 15, adentro, y la cancha se pinta de
Así es que se va el número 15, 15 al 13, nada. Lo bloquearon en el tiro. Número 13, equipo que gane se estará enfrentando al equipo de San Pablo. Así es que será el último partido. Equipo que gane se enfrentará a San Pablo. Número 13, segundo lanzamiento libre. ¡Adentro! Ahí haciendo la marcación. 3 tiros. Creo que estaba en el área de los 3 tiros. ¡Y adentro! Y así se desmarca el equipo de Tamix. Cáscara. Si la memoria no nos falla, actual campeón de la Copa Mije. ¡Adentro! Si ustedes pueden distinguir en el tablero, hay 2 copas. Estas 2 copas conseguidas en la Copa Benito Juárez. Por eso mismo hay 2 copas en el tablero. Si ustedes pueden distinguir, número 6, número 7, Cáscara, y el bloqueo. Así es que ahora nos vamos a tiros libres, pero antes hay una solicitud de tiempo y el tiempo sigue su curso. Bien, así estamos en esta festividad. Mucha fiesta en el mes de mayo en la región Mije. Muchas festividades se aproximan. 24 de junio, el mero día de San Juan, nos iremos a Juquila Mijes. Nos iremos a San Juan Metapetepec y muchos San Juanes próximo 24 de junio. Mientras tanto, número 7, Cáscara. Y así se emparejan los cartones. 5 a 5 el marcador. Y el número 6, Cáscara, Juquila. Número 15 quiso clavarla, pero no lo dejaron. ¿Quién tiene el esférico? Lo tiene el equipo de Cáscara. Número 6, 5. Móvalo el esférico. Tira. Nada. Lo tiene el número 15. Número 7. Y adentro. La jugada rápida que implementa el equipo de Cáscara. Número 10 el equipo Tamix. Número 15. Número 13. Devolución del 15. El esférico se mueve. Y el esférico pivotea el área. Número 10 del equipo de Tamix. ¡Y adentro! Tamix dice presente. Así es que el esférico ahora corresponde al equipo de Cáscara de San Juan Juquila Mijes, perteneciente al distrito de San Carlos y Autepec, pero pertenece a la región Mije. Ahora el esférico es posesión de pelota para el equipo de Cáscara. Cáscara número 5. 5. El 5 donde quiere meterse. Y combina, tira, Cáscara nada. Número 15 de Tamix. Partido por la sobrevivencia. Partido para permanecer en el torneo. Por eso, dada la importancia, hay que ganar ese partido. Número 10. Sin nada. El rompimiento. Número 5 la va a clavar. Y adentro. En esta descolgada rápida. Por eso mismo, el baloncesto, el básquetbol es un deporte ráfaga. Número 13. Pase, la asistencia lo tiene el equipo de Cáscara. Cáscara, quien ahí
$20,000 están en juego para primer lugar. Así es que la importancia de este partido número 15 se termina. ¿Dónde? ¿Por dónde? Tamix buscando la asistencia número 10. Y rápidamente la asistencia, el equipo de Cáscara buscando, ahí donde tampoco, vale la combinación, ya les explico, ahora corresponde el equipo de Tamix, el uniforme blanco y rojo, y ahora para el uniforme negro y amarillo, y el número 8 de Tamix buscando el número 17, el número 13, combinación del 15, se pone la bolita, el número 10 saca el tiro, que lo tiene el equipo de Tamix buscando, donde con permiso dice, el triple no, se va, combinación, el equipo de Tamix sacando ese tiro, ¿de dónde sacó la fuerza? Quién sabe, pero tiró y encestó. Número 10 de Tamix se perfilan, mide distancia y adentro. Un punto arriba solamente el equipo de Cáscara, 11-10 es el marcador. Y se acabó este primer tiempo. Es 11-11, muy bien. La pizarra nos dice 11-11. Adelante, Temo. Bueno, el marcador 11-11 en este momento. Parece que no hubiera pasado nada. Parece que estamos como hace rato. Pero no. El cansancio luego se nota. Han jugado 8 minutos bastante fuertes. Y vámonos entonces a la segunda parte. Viene el equipo de Juquila. Aquí viene el número 5, vamos a ver ya marcar personal. Ya está regalando cada quien así cada cual. Ahí está. Cada quien con su chambelán. Ahí está el robo de balón que la bota acá. Vamos a recuperar a esa bola. ¿Quién se mueve y quién pide? ¿Quién está ahí? Ahí está el robo de balón. Y viene entonces Tamazulapa. 11-11 el marcador. Equipo que pierde, ese equipo que se va. Equipo que se despide del torneo. Y esto no lo quiere nadie, por eso lo están peleando hasta lo último. Y viene Cáscara y viene tirando adentro la bola. Ahí se mueve el marcador 13-11 ahora. Vamos a ver a Tamix qué hace. Aquí tiene que haber una respuesta para seguir en el encuentro. Vamos a ver al número 12. Aquí se mueven los ofensivos y los defensivos. Y el árbitro dice que sigue siendo por el equipo de Tamix. Aquí viene el número 10, tranquilamente usa la pantalla y entonces el 12 tira, no hay nada. El rebote lo tiene el equipo de Cáscara con el número 5. El 5 tranquilamente quiere jugar con el reloj, quiere jugar con el tiempo. Y viene el 7. El 7 se mete, tira. ¡Ay! No hay nada. Y el rebote lo baja el equipo de Tamix. Tiene la posibilidad del empate. Onda Norte. Ahí está posibilidad, vamos a ver. El número 13 de la Segovia. Tamix tiene todavía la oportunidad en este momento. Aquí está el 10, el 10 al 13, el 13. Ahí el 12 se mete, tira, le toca el tiro. Y es fuera de este oficial. Entonces vendrá la línea del equipo de Tamix. Vamos a ver todavía. Sigue la bola en juego. Ahí está el balón. Con el 10 se cuela el 10 tira. Y está fallando. Y el rebote lo gana el equipo de Tamix todavía con el 12. El 12 por atrás. Y al 13
lo está ganando 13-11. Aquí es ofensivo y esto ya no cuenta. Llegó a empujar, llegó con demasiada fuerza y eso es falta. Señoras y señores, fuertes los aplausos para los dos equipos. Estamos viendo a dos grandes equipos visitantes en esta tarde-noche ya. Este equipo de Tamazulapan, que ha estado en diferentes torneos seguramente, y Casca, que ha sido campeón en la Copa Mije. Por eso, vamos a ver entonces aquí al equipo de Tamix, que es lo que hace. Son 40 con 50 segundos. 4 con 50 segundos. Y viene el equipo de Tamix. Viene por acá el 13. Ahí estaba una finta solamente del 17. Bola que se va por la línea extra Cascara. Y entonces todavía seguimos en el marcador por una canasta de diferencia. Viene el número 5, el 5, Cascara. Cascara se quiere meter, le cometen falta. Ahí en la última línea. Quería hacer daño, pero lo detuvieron y entonces viene. Van a la línea, es posibilidad de tiro de canasta porque lo hemos visto efectivo en la línea y aquí no nos hace quedar mal. Viene entonces el marcador 14-11, 3 de diferencia en este momento. Señoras y señores, viene entonces canasta 15-11. Tamix lo está perdiendo. Tiene 3 minutos con 32 para meterse en el partido. Tiene esa posibilidad, vamos a ver el 8. El 8 por acá, ¿qué hace? Ahí está la jugada, la pinta solamente. El 2 que tira de media. Y si quiere el anillo. Y es entonces una Cascara que saca la bola del equipo de Tamix. Lo pelean, lo tiene. Ahí está la jugada con este muchachón. Adentro la bola. Ahí está la canasta. Que los mete al partido, que les devuelve el aire, que los hace nuevamente soñar, que los hace nuevamente sentir que pueden estar ahí en la gráfica ahí. Falta del equipo de Tamix. Es entonces balón para Cascara en tiro de línea. 13-15, esto que estoy viendo en la pizarra. 13-15, 2 minutos y 25. Está fallando Cascara. Cuidado que se debe venir. Hay una jugada, vamos a ver. Lo falla y para fortuna perdían este balón. Tienen entonces Tamix por el empate. Tamix está queriendo ahí hacer la jugada. Viene con el 13 por acá. ¿Qué hace? Encuentra a hombre libre en la esquina. El 12 de 3. No hay nada. Y es balón para Cascara en este momento. 1 con 45. Es lo que le queda a este segundo tiempo. Vamos a ver al número 5. Tiene Cascara que tranquilamente controlando la jugada, controlando el tiempo y jugando con el reloj. Y vamos a ver si es partido. El 5 se quiere meter tira dentro. Ahí está la canasta que los pone a 4 nuevamente. 13-17. Señoras y señores, esto se aplaude. Esto se aplaude y se aplaude fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Gracias, señor público. Vamos a ver entonces a este equipo de Tamix que pudiera hacer la otra jugada y acomodarse cerca del marcador. Hay tiempo, 1 minuto y 22 segundos. El equipo de Cascara que pueda también aumentar la ventaja. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Y viene Tamix aquí con el 12.
Viene Cáscara y viene aquí el número 148 segundos girando. Ahí está el equipo de Cáscara con esta ventaja de 7 a 13. Y ahí está Juquila aumentando la ventaja a 6. Esto lo quieren amarrar, lo quieren acercar y quieren irse al siguiente nivel de la gráfica. Aquí viene Tamix todavía, lo falla y lo tiene Cáscara. Y tranquilamente el 5, una quinta y la falla. Así no lo había pensado, pero la falló. Y entonces es balón para el equipo de Cáscara. 6, 5, 4, 3. Prepárense porque viene la chicharra. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Despedimos así al equipo de Tamix. Un gran partido, un partido peleado, un partido duro, fuerte, pero lo tenía que ganar el que metiera canastas y en esta ocasión lo metió un poco más el equipo de Cáscaras de Juquila, que sigue vivo en este torneo. Adelante, Rubén Adolfo. Avanzamos, señoras y señores. Ahora sí. Se fue Piratas de Tlahuicaltepec. Se fue Tamix. Viene igual otro partido. San Pablo de Ayutla. Hay que estar ahí en la expectativa. Cáscara sigue siendo ahorita el que está avanzando. Lleva 3 partidos. Les van a dar los minutos de respiro. Unos minutos para que respiren. Para que estén en igualdad de circunstancias. Cáscara contra el equipo de San Pablo. Que descansen un poco los de Cáscara. Ahí los masajistas. Último partido, este es el último partido de la noche porque ya están los grupos musicales a la expectativa. Mañana a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana puntuales. Como debe de ser. Mañana a las 9. Hoy vamos a ver el último partido. El gran misterio es, ¿se va a ir Cáscara o se va a ir San Pablo? Equipos que no han cenado, por favor, repórtense aquí en esta mesa de control para que la Secretaría de Deportes les diga el lugar donde van a cenar. Equipos que no han cenado, que no han disfrutado del sagrado alimento de la cena, así que repórtense para que se vayan a cenar. Después de este partido viene la premiación de fútbol 7. Fútbol 7. Esta vez se jugó fútbol 7 en una cancha con pasto, que es una medida reglamentaria de 20 por 40 metros. Ese es el fútbol 7. Ya cuando se juega a nivel de cancha de básquetbol, es fútbol ultra rápido. Ahí también el fútbol tiene su magia, necesita un poco de espacio, así que en este año decidieron que se jugara fútbol 7 en una cancha de pasto, con pasto, y eso favorece tener el deporte. Seguimos Cáscara, Cannabis, ¿quién más está? Felinos, Chapulines, todos los equipos que siguen, Amantes. Ahorita San Pablo todavía. Sí, hay que ver quién gana, San Pablo o Cáscara. Ahí está. Ya llegó el espectáculo porque hasta ahorita, de lo que hemos visto en estos partidos de perdedores, se nos fue Piratas de Tlahuicaltepec. ¿Quién más se fue? Se fue Tamix. Tabasolato del Espíritu Santo, dije, San Pablo es de Ayutla, es de San Pablo, San Pedro Ayutla. Les faltó el otro santo,
se vaya a molestar San Pedro. San Pablo y San Pedro, hay un Clamifis que nos vaya enseñando las llaves. Así que está el equipo de San Pablo, en corto dice. En corto, San Pablo, viene de Yutla. Es un torneo de un día. Equipo que gane, obviamente estarán mañana en las grandes finales a partir de las 3 de la tarde según la programación. Mañana se acaban los eventos deportivos. Ahorita está cerrándose el box ranchero. Está bueno. Es el box ranchero que también está cobrando auge. Bueno, solamente aquí la expectativa entre Cáscara de San Juan Juquila contra el equipo de San Pablo, que viene de San Pedro y San Pablo, Ayutla Víquez. Perfectamente me parece que ya respiraron ahí el equipo de Cáscara. Por eso se tuvo un ratito también para que respire. Pero si descansan mucho los músculos también se van a enfriar. Así que los árbitros consideran conveniente que ya es tiempo. Así que, señoras y señores, nos vamos a ir al último partido de la tarde-noche entre el equipo de San Pablo, que viene de San Pedro y San Pablo, Ayutla Víquez, contra el equipo de Cáscara de San Juan, Juquila, Víquez, distrito San Carlos, Yautepec y Esquife. Región Mije, directo de San Carlos, Yautepec, es la Mije media, de la Mije media. Bueno, contra la Mije alta. Ahí está. Todo listo, señoras y señores. Viene el brinco entre dos. Hay contacto con la pelota, lo tiene Juan. Incansable Juan, con su número 5. Se la pasa a su compañero número 7. Va a encarar por el centro. Ataca el equipo de Cáscara. Es el oficial. Y obviamente esta canasta cuenta. Y viene un tiro adicional para el número 6. 2-0 el marcador. Ya está corriendo la primera mitad. Viene el segundo intento para el número 6. Prepara metralla, punta fuego adentro. 3-0 el marcador. A ver qué espectáculo nos trae San Pablo. Que viene de Ayutla Víquez, San Pedro y San Pablo, Ayutla Víquez, el 19. Con la pelota. ¿Para quién? El 19 regresa la pelota. Para el número 18, que encara por un costado el ataque, por un costado no hay nada. Regresa la pelota en manos de Cáscara. Cáscara de San Juan, Juquila Víquez conduce. Juan con la pelota. Busca, observa, a quién aprovecha la estatura. El número 15 va a encarar. El número 7 por un costado. Levanta el tiro, no. Prefiere la asistencia. También pensó Juan que lo iba a levantar, pero esa pelota tiene la asistencia. Aguas con los niños, aguas con los niños. Por favor, padres y madres de familia, la velocidad con la que se juega nos puede dañar, a los pequeñinos. Avanzamos entonces, viene San Pablo, el equipo de San Pablo, el uniforme rojo, locos, aquel equipo legendario de los hermanos Sigüenza. Avanza rápidamente el equipo de Cáscara, número 7 por un costado, va a entrar. Los se consigue la cuarta. Así que por ahí está la marcación que hacen los oficiales. El número 8 tiene dos posibles por el número 7, 3-0 el marcador. Partidos que están jugando seguiditos. Viene el primer intento. A la verdad que no hay nada. Segundo intento para el número 7. Este es el número 7 de Cáscaras. Es San Juan Juquila, prepara metralla punta, ya no hay puntería. El más corpulento, la media vuelta no hay nada, el 14 tampoco. Se disputa la pelota, lo tiene. Ahí el equipo de San Pablo logra perderla porque ya no tiene Cáscara. Cáscara para Juan se va a elevar. Asegura puntería, no hay nada. La pelota se ven cansados porque las canastas ya no entran. Esto lo puede aprovechar San Pablo. Viene el equipo de San Pablo. Hasta la cocina no hay nada. La falta de puntería puede costar el triunfo. Avanza el equipo de Cáscara. Este es Juan número 5 con la pelota. Observa el panorama. Hace un número 14 de reversa y no entra la pelota. Contra el remate y ahora sí entra. Ahora cuenta.
pasa con San Pablo? Les dije que pusieron el nombre de San Pedro. Pero bueno, ahí está el número 13. 13 con la pelota, buscando, encarando, bailoteando. Encuentra 19, abre por un costado, primera 18. Este lanzamiento adentro. 2-7 el marcador. 2-7 el marcador. Tiene Cáscara. 3 partidos jugados consecutivamente. Cáscara de San Juan Coquilla. Así le dio la gráfica que le vamos a hacer. Bien, entonces, ahí Cáscara buscando por dónde encuentra a quién. Antes hay una marcación que hace la falta el número 13 y la pelota va a ser saque lateral a favor del equipo de Cáscara. Cáscara con la pelota el 6. El 6 la pelota no. Hay 2 puntos más a favor de la causa y viene uno adicional. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Marcador según estamos observando. 7-2. Tiempo corrido. 2 minutos 16 segundos y se termina. Ajustamos el marcador 9-2. 9-2. Me parece que va a tener un tiro adicional. 9-2, tiempo corrido. Hasta ahorita todo pinta de maravilla para Cáscara. Hasta ahorita ganando 3 partidos al hilo. Viene un tiro adicional por el número 6 de Cáscara. Prepara, metralla, observa, apunta adentro. 10-2 el marcador. Hasta ahorita va ganando el equipo de Cáscara. Viene el equipo de San Pablo. Saludos para quien dice Noé Guzmán. Lo está viendo ahí en la Ciudad de México. Ahí creo que por Ayun TV. Noé Guzmán. Avanzamos. Viene entonces al abordaje el equipo de Cáscara. 1 minuto con 11 segundos y esto se va a terminar. Es la primera parte. El marcador favorece momentáneamente al equipo de Cáscara. Ahí está. Ahí están ajustando el marcador. Perfectamente. El tiempo se está terminando. 2 posibles para Juan. 10-4 el marcador. Primer intento. Adentro. Segundo intento para Juan, no quiere desaprovechar, no quiere comprometer absolutamente nada, falla. La pelota en poder del equipo de San Juan Coquilla, pero el nombre de batalla de Cáscara. Cáscara, número 7, 7 en cara, falta que comete el número 7. Nuevamente, esto se está terminando. Hay una marcación que hacen los oficiales y trae 2 posibles, el número 7. Observa el panorama. No hay nada. Muy elevado por la puntería. Viene el segundo intento y continuamos. 3 segundos en el tablero. Adentro. La pelota le corresponde al equipo de San Pablo que se va a terminar en este momento. Los carros que están ubicados donde está el señor Ramiro, por favor, hay que dar espacio porque va a pasar un vehículo. Por favor, ahí la gente de seguridad, mayores topiles, están pidiendo ese favor, los que tengan su vehículo donde está el señor Ramiro, por favor, urge que se mueva el vehículo MNZ 225. Es un carro, es un sedán Chevrolet, me parece. MNZ 225, por favor, muévanlo para que pase un vehículo. Muchas gracias. También RY 89 468, RY 89 468, 732 PGZ, 732 PGZ, hay que mover el vehículo. Perfectamente. Ahorita ya está seguridad. No vaya a ser el esquema de las placas y ese se
complica. Bueno, ya ahorita. Adelante, Roberto. Bien, estamos en el segundo tiempo. San Pablo y Cáscara. Y el equipo de Cáscara lleva la ventaja y pareciera ser que el día de mañana el enfrentamiento posiblemente sería Cáscara y Cannabis. Así es que no decimos que está terminado porque continuamos en la pizarra, 6 minutos 43 segundos y corriendo. Este es el último partido y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Los invitamos para que los equipos estén presentes a las 9 de la mañana, porque así sucedió hoy en la mañana. Hubo 2 partidos por default solo por no llegar. Entonces, ya así les estamos avisando, seremos puntuales en iniciar los partidos, por lo cual entonces la recomendación es estar puntualmente a las 9 de la mañana para continuar. Y a partir de las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, iniciaremos las grandes finales. Tendremos final infantil femenil, final infantil varonil, tendremos final de juvenil femenil, tendremos final de juvenil varonil, tendremos final de libre femenil y tendremos final de libre varonil. Así es que mañana 6 finales a partir de las 3 de la tarde. Así es que, pero por la mañana tendremos que seguir avanzando para conocer a los finalistas. Es la recomendación y es la información, porque pareciera ser que el equipo de Cáscara se va a llevar este partido. Y para también darle la oportunidad de descanso, vamos a continuar el día de mañana en los eventos eliminatorios. Y sigue estando el equipo de Cáscara. Vamos entonces el equipo de San Pablo. San Pablo Ayutla, fiesta principal el mes de enero y se aproxima su próxima festividad a finales del mes de junio. Estaremos allá en San Pedro y San Pablo Ayutla. Y por supuesto, el 24 de junio, en el mero día de San Juan, estaremos en San Juan Juquila-Mijes. Número Cáscara tira nada. Y el Esperico sale fuera del terreno de juego. Terminando este partido, inmediatamente tendremos una ceremonia de premiación de los equipos triunfadores en el deporte de fútbol 7. Número 7 del equipo de Cáscara. Ya el partido se afloja. El partido de requisito, el partido parece ser que San Pablo está dando, pues en este caso, dejando casi la batalla en este partido. San Pablo todavía del uniforme rojo con franjas blancas, el equipo de San Pablo y San Pedro Ayutla-Mijes. Cáscara tranquilo, el número 7, dejando que se consuma el tiempo. Número 5 en la jugada, el número 4 encestando y va avanzando. Y mientras tanto el equipo de San Pablo, número 13, así la combinación, ya solamente la jugada, tira sin mucha puntería en este deporte del básquetbol. Hemos tenido grandes emociones del baloncesto, de este torneo del baloncesto, el torneo Ráfaga. Invitamos entonces a alistarse a los equipos triunfadores del fútbol 7. Los invitamos ya a hacer en breves momentos la formación correspondiente
atención a los equipos triunfadores, equipo que obtuvo el tercer lugar, equipo que obtuvo el segundo lugar, el equipo que obtuvo el primer lugar. Sale, continuamos, 2 minutos en la pizarra y contando. Hay una diferencia, sí, casi de 11 puntos, así es que el reloj no va a parar en el tiempo cronometrado. Solamente si fuera posible 4 puntos de diferencia se pudiera cronometrar el reloj. Pero esta vez no, hay una amplia ventaja que tiene el equipo de Cáscara y sigue avanzando. 21-8, 21-8. Es el marcador y avanza 10-21, 11 puntos arriba la selección del equipo de Cáscara. Tranquilo, sereno. Ándale, equipos de fútbol, los ganadores del equipo de fútbol, nos vamos casi formando. Hay que estar ya 10 partidos. Y adentro, lo avisamos. Y en la pizarra, número 13, el nuevo dentro. Ya finalmente, en la honra, seguir avanzando. El esférico ahora para el equipo de Cáscara buscando. Son 20,000 pesos para primer lugar. Así es que todos queremos el primer lugar, pero así lo quiere Cáscara. El día de mañana seguramente Cáscara va a enfrentar al equipo de Cannabis y tendremos para el campeón invicto Chapulines y Felinos. Casi ya tienen asegurado el primero, el segundo o el tercer lugar. Felinos y Chapulines ya están descansando. El día de mañana, en la mañana, tendremos este partido. Así es que la recomendación es que a partir ya, que se termine, todos cansados, sí, el saludo. Gracias, señoras y señores, muchas gracias y vámonos, gracias, Cáscara, sigue con vida. Así es que el día de mañana, a las 9 de la mañana, por favorcito, nos vamos entonces a dormir, a descansar, a disfrutar de la fiesta. Equipos triunfadores en el deporte del fútbol 7, les vamos a pedir para que vayan pues presentándose, porque vamos a hacer la premiación, así como se dijo en la convocatoria, los días que se lleva a cabo ese deporte. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, hoy en día nos despedimos y nos estamos viendo el día de mañana. Mañana son las grandes finales y pues espero que nos acompañen. Todos a las 9, también juvenil. Muy bien, vamos entonces a la formación correspondiente. Equipos vencedores. Muy bien. Bueno, pues